Lo que les estaba diciendo antes de empezar a grabar, consejos, bajen el cronograma que está en Classroom, sigan el cronograma al pie de la letra, clase en vivo, síntesis de la clase en vivo, síntesis. Después de ver ese tema, vayan al, ¿cómo se llama? A la evaluación de ese tema, ¿sí? Que está en el Classroom, ¿bien? Y traten de ir practicando, mechando con la práctica, ¿sí? Eso es lo mejor. Si se van directamente al drive del curso, se van a hacer un matete porque es mucho el contenido, muchísimo, ¿sí? El curso es mucho, o sea, encima que las clases en vivo más los videos, que son 136 videos son, chicos. 136 son. Yo no sé en qué momento llegué a grabar tanto, pero bueno, es un montón y es la materia, no, no es mi culpa, che. Es la materia, es un montón. Pero bueno, nada, ustedes si estudian directo de lo que es en el curso, ya está, tienen para aprobar y para romper todo, o sea, sacarse la materia de una, ¿sí? Bueno, nada, eso, estudien directamente del curso, no den vueltas, estudien directo y nada, vamos a empezar ahora con la penúltima clase, ¿sí? Vamos a ver un par de cositas, continuando la clase que se dio anteriormente, ¿sí? Que fue, básicamente estábamos viendo, terminando de ver lo que era duplicación del ADN, ya hemos visto transcripción, hemos hablado un poco de traducción, no lo vimos en vivo, sino que les había dicho que lo vean en la síntesis conceptual, porque estaba bastante bueno, bastante copado y cortito, y que era básicamente generación de proteínas. Y hoy nos tocaría hablar de lo que es diferenciación celular, división celular, los últimos temas, ¿sí? Los últimos temas del curso. Y ya mañana genética, que es la parte de herencia, y terminamos todo, ¿sí? Recuerden siempre, clase en vivo, síntesis conceptual. Es la forma en que el curso es completo, ¿sí? Si yo doy lo que doy en la clase en la síntesis, en la clase en vivo duraría 5 horas. Entonces, sí o sí, clase en vivo y síntesis. Bien, otra cosa más que quiero que quede grabado para los chicos que faltaron también, muchos rinden final. Cuando rindan final, falta un mes todavía. Un mes pasa volando. Pero bueno, ya que ustedes terminan mañana el curso en vivo, ustedes van a tener la grabación, toda la grabación de los cursos para sacarle el provecho. Entonces, yo les recomiendo que estudien todo lo que puedan y después pactamos una fecha para hacer un repaso de toda la materia, o sea, un final, ¿sí? Hacer un examen final juntos, ¿sí? Pero ya cerca de la fecha, cerca que estén por rendir ya. Rinden entre el cercano al 18, por ahí de julio, ¿no? Por ahí más o menos. ¿O no? La mayoría. Examen final me refiero. Sí, por ahí. Algunos 18, otro el 20, por ahí. Otros del CBC un poco por ahí. Pero siempre por ahí se rinde. Bien. Bueno, más o menos por ahí, 15 de julio, ponele, por ahí, todos ya tengan todo estudiado la materia, ¿sí? Pónganse como límite 15 de julio ya tener la materia. No, tiré el café. Ay, eso por hacer mi mano siempre así. Perdón, ¿me bancan un segundo? Mala mía, tiré todo el café. Ay, Dios, me tiré todo el café encima, chicos, perdón. Les decía que el 15 de julio más o menos voy a ver a planear una fecha para que hagamos finales, ¿sí? Pero bueno, ya les voy a avisar todo por Classroom. Bueno, empecemos, empecemos. Ay, Dios, qué macanuda. Ahora sí. Ay, Dios.
Bueno, vamos, penúltima clase. Todo lo que es segundo parcial se resume acá, ciclo celular, ¿sí? El ciclo celular entonces se dividía en dos fases, que ya deben estar re podridos de este tema. Ciclo celular se divide en lo que se llama interfase y lo que se llama división, ¿no? Por eso el tema de división va de la mano justamente con ciclo, porque es parte del ciclo celular, ¿sí? Entonces tenemos todo el periodo de interfase y después tenemos el periodo de división celular. Acá está. Lo que es interfase se divide en cuáles fases, vamos, ya lo saben. Tantas veces que lo vimos, ya lo saben, vamos. ¿Cuáles son? Interfase, ¿en cuáles fases se dividen? Bien, G1, S, G2, perfecto. G1, que es bastante variable y larga, después estaba GS y después estaba G2. Y después el periodo de división. Ya estamos llegando a la última parte, ¿no? Ya es división, que puede ser mitosis, ¿sí? Que era la fase M, mitosis, o puede ser meiosis, dependiendo de qué tipo celular sea, ¿no? Mitosis y después tenemos meiosis. Acá está, meiosis. Bien, ahí está. Bien, en lo que es el periodo de interfase dividido en G1, S, G2, este periodo de crecimiento celular, interfase, voy a poner acá, durante este periodo sucede todos los mecanismos moleculares súper importantes, sucede el dogma de la biología, ¿sí? Lo que se conocía antes como el dogma de la biología, dogma central de la biología. Antes se llamaba dogma, porque dogma es algo como un descubrimiento, un nuevo descubrimiento, pero antes era un nuevo descubrimiento. Hoy en día ese dogma tiene un montón de modificaciones que ahora les voy a contar, ¿sí? Entonces, el dogma central de la biología se basa en duplicación del ADN, ¿qué más? El ADN a ARN, o sea, transcripción, ¿sí? El ADN se transcribe a ARN mensajero, y después tenemos la traducción. El ARN mensajero se traduce a proteínas. Bien, ahí está. Eso era el dogma central de la biología, ¿no? Este dogma central de la biología se cumple durante toda la interfase, ¿sí? Entonces, el dogma de la biología se basa en la duplicación o autoduplicación del ADN, la transcripción de ADN a ARN y la traducción, que es la síntesis de proteínas. Acá está. Uy, me quedó re mal. Ahí está. Bien, listo. Ahora, donde la duplicación del ADN solamente sucedía en la fase S. Bien, ahí está, duplicación del ADN, después tenemos transcripción, después tenemos la traducción, ¿no? Ahí está, que es la síntesis de proteínas. Listo. Todo esto parte del dogma central de la biología. Hoy en día ese dogma ya no es así nomás, ¿no? Hoy en día ya sabemos que no es necesario que el ADN primero se duplique y después recién se pueda transcribir y traducir. Por ejemplo, al final de G1 hay una fase donde estaban las células que no se dividen. ¿Cómo se llama esa fase? Bien, estaba la fase G0. En la fase G0 se encontraban las células que no se dividían, por ejemplo, las neuronas o algunas células que justamente, ¿no? Que no se dividen o que están en senescencia o que están muy envejecidas, ¿sí? Estas células que permanecen en G0 o que no se dividen simplemente como células del músculo esquelético estriado, esas células no se dividen nada más, no es que es una célula que no, que no sea metabólicamente activa. Esa célula no duplica su ADN. Sin embargo, hace transcripción y traducción todo el tiempo. O sea, no necesariamente hace este dogma entero. ¿Sí? Bueno, entonces, durante toda esta interfase hay transcripción y traducción, hay generación de proteínas. ¿Sí? ¿Hasta ahí se acordaron todos? ¿Estamos todos en la misma sintonía? Todo este ciclo estaba súper controlado, habían stop, si el ciclo, digamos, si en G1 no estaba el ADN súper
perfecto, se detenía, si en S, si el ADN no se duplicaba bien, se detenía el ciclo, si en G2 no crecía bien en la célula, también se detenía el ciclo, si en la fase de división no estaban bien alineados los cromosomas, se detenía el ciclo. Siempre pasaba todo eso, ¿no? Bueno, ahora, durante todo este periodo de interfase, ¿sí? Yo también tengo que regular la expresión génica. Yo no voy a empezar a transcribir todo lo que yo quiero y a generar la proteína que yo quiera. No, porque la célula no va a expresar todo lo que quiera, va a regular su expresión génica, regulación de la expresión génica o genética, es lo mismo. Ella va a decir, bueno, pará, yo necesito ciertas proteínas en este momento, en este otro momento, por ejemplo, en la fase S, necesito, por ejemplo, las histonas. En la fase G2 no necesito histonas, necesito otra cosa, no sé, necesito proteínas que son las tubulinas para la fase M, necesito otras cosas, ¿sí? Entonces yo voy a ir regulando qué genes voy a empezar a expresar, cuáles sí expreso y cuáles no. Y eso se basa en regular la compactación de la cromatina, ¿sí? Esto es el ADN de mi célula, y el ADN de mi célula eucariota no está solo, sino que está asociado a proteínas histonas. Acá está. Uy, ahí va. Ah, ¿qué pasa? Ahí está, duplicar. Y todas estas proteínas histonas ayudan a ver si yo regulo o no la expresión génica. Bien, quiero que hagamos esta conexión. Entonces vamos por acá. Yo tengo este ciclo, ¿no? La interfase, la división. Y yo tenía dos opciones. Habíamos hecho esa conclusión. Yo tenía dos opciones. Células que quiero mantenerlas vivas, células que se quieren dividir y células que no se van a dividir. Aquellas células que se quieran dividir hacían G1, duplicaban su ADN en S, hacían G2 y se dividían. Ahora, durante esta interfase van a ver primero qué genes van a expresar. Van a regular su expresión génica. ¿Bien? Y quiero que aquí nos extrapolemos a una célula antes de la vida, o sea, en la vida, digamos, básicamente. A un óvulo y a un espermatozoide. ¿Sí? Vayamos para acá. Quiero que lo hagamos como un cuentito. Esto que está acá es el óvulo. Bien. Este es el óvulo. Y esto que está acá es el espermatozoide. Son un montón de espermas, pero bueno, yo voy a dibujar uno. ¿Sí? Empecemos, vamos desde el principio. Vamos desde el principio. Este es un óvulo, este es un espermatozoide. Es muy largo, espermatozoide. Yo le voy a poner zoide, ¿sí? Porque es muy largo nomás. ¿Bien? Estos se llaman células sexuales. ¿Sí? Yo creo que me vayan siguiendo. Voy a poner acá a re flashera. Bueno, pero nada, en serio, chicos, porque si no, nos vamos a aburrir para todos los temas que tenemos que ver ahora. Así que voy a hacer un cambio de todo. Miren, vamos a la historia de la vida. Tengo el óvulo, tengo el zoide. ¿Cómo se formaron estos? ¿Qué hacen estos ahora? ¿Dónde se formaron primero? ¿Dónde se formaron? ¿El óvulo? ¿Dónde se formó el zoide? Quiero que me sigan. Che, ¿se conectan y se ponen a dormir o qué onda? Pues nadie me responde. ¿Dónde se formó el óvulo? ¿Dónde se formó el esperma? Ahí está Caro.
En los órganos sexuales, claro. El óvulo se formó en el ovario, justamente, y el zoide en los testículos. Listo. Bueno, el óvulo listo, formado en los ovarios, voy a poner acá, desde los ovarios, iba a los óvulos, y el espermatozoide voy a poner acá desde los testículos. ¿Sí? Vamos acá. Este óvulo, estos óvulos que vienen desde los ovarios, ¿sí? Tienen un total de 23 cromosomas en su composición. N igual a 23. Tiene 23 cromosomas. N significa número de cromosomas. Y este zoide también tiene 23 cromosomas. ¿Bien? Ellos tienen 23 cromosomas cada uno. Ahora, los dos, cuando se unen, forman una célula que llamamos célula huevo o cigoto. N más N, 2N, ¿no? Dos juegos cromosómicos. 2N igual a 46. O sea, dos células con un juego cromosómico, haploides, ahora son diploides. ¿Qué tengo? 23 cromosomas de este origen, de un progenitor, y 23 cromosomas de otro progenitor. ¿Qué formé? Una célula. ¿Qué célula? Célula huevo. Nosotros, antes, en algún momento de la vida. Este se llama cigoto. Cigoto, cigota o célula huevo. ¿Sí? Quiero que me sigan. Esto fuimos nosotros hace mucho tiempo. Ahí está. Bueno, ahí está. Tenemos 46 cromosomas ahora. Somos diploides. ¿Por qué? Porque tenemos 23 cromosomas de un progenitor y 23 de otro progenitor. Ahí está. De un lado, 23, y de otro lado, 23. O sea, 46. Ahora, esos 23 del óvulo y esos 23 del zoide codifican para la misma característica. Tienen secuencias de ADN que codifican para la misma característica. ¿Cómo es eso? ¿Que son homólogos? A ver, no sé. Esto va a codificar para el color de ojos azules. Perdón, para el color de ojos. Este puede ser azul y este puede ser verde, no sé. O este puede ser negro y este puede ser marrón. Pero es color de ojos. Ah, pará, o sea que este cromosoma, que es de mamá, y este otro cromosoma, que es de este progenitor, codifican para la misma característica, color de ojos. Sí, o sea que son homólogos. ¿Me van siguiendo los conceptos hasta ahora? Homólogos. ¿Sí? Buenísimo. Tenemos dos juegos de cada uno. Tenemos dos juegos. 23 de un origen, 23 del otro. Y como tengo dos copias que codifican la misma característica, le voy a llamar cromosomas homólogos. A ver, para. Este cromosoma codifica para la altura. Ah, y este también, che. Este es del óvulo y este también es, pero este es del zoide. Pero este codifica para la altura y este también. Bueno, misma característica, altura. Pero este es bajo y este es alto. No importa, es altura, misma característica. Son homólogos. Bien, listo. Esto sería mi célula huevo o cigoto. Esta célula huevo se formó a los 2, 3 días por un mecanismo que se llama fecundación. ¿Sí? Se llama fecundación esto. Fecundación, claro, se unió el esperma con el óvulo. Fecundación. ¿Bien? Entonces, después de la fecundación se unió el óvulo con el espermatozoide, formó la célula huevo. Esa célula huevo entonces tiene todos los juegos completos, tiene 46 cromosomas. ¿Sí? Ahora, esto de célula huevo se tiene que empezar a dividir. Es una célula, chicos, todos fuimos una célula. Todos fuimos una célula huevo. Todos. Todos fuimos esto. ¿Sí? Una célula con su material genético adentro, acá. Bien, ahí está su núcleo. Ahora, en el núcleo de esta célula huevo
está el ADN, como ya habíamos dicho, 23 cromosomas de origen materno y 23 de origen paterno. En donde tenemos que todo ese ADN está totalmente descompactado. ¿Sí? Y esta célula entra ahora a un ciclo, que ya lo saben, con eso empezamos la clase, ¿no? Entra al ciclo, uy, qué feo me salió, entra al ciclo celular. Cuando esta célula entra al ciclo celular, hace la interfase y finalmente va a querer hacer muchas mitosis porque quiero formar un embrión, claro. Bien, quiero formar un embrión. Acá está, esto es interfase. Pero cuando entra este periodo de interfase, cuando pasa por G1, cuando pasa por duplicar su ADN, o sea, por S, cuando pasa por G2, esta célula no solamente va a duplicar su ADN, va a aumentar su tamaño y todo lo demás, sino que en simultáneo tiene que elegir qué gene va a expresar, qué es lo que va a hacer esta célula. Porque esta célula, todo el ADN que tiene, todo el ADN que juntó acá, todo lo puede utilizar. ¿Sí? Esta célula puede hacer lo que quiera, chicos. Esta célula, si yo la coloco, por ejemplo, ¿no? Esto es totalmente antiético, no se puede hacer, pero imaginándonos, si yo esta célula huevo la sacara y la pusiera en una persona que no tiene brazos, por ejemplo, ¿sí? Imagínense haciendo un experimento, o que tuviese leucemia, le faltara médula ósea, yo pongo esta célula huevo ahí, esta célula huevo empieza a dividirse y empieza a aumentar y transformarse en células de la médula ósea. O puede hacer que crezca una pierna. O sea, es increíble esta célula. Porque esta célula huevo es totipotente. ¿Sí? Y uno dice, ah, pará, nunca vi eso. No, es totipotente porque puede hacer lo que vos quieras. Lo que ella quiera. Donde yo la ponga, ella va a hacer lo que ella quiera. ¿Por qué? Porque ella va a recibir una serie de señales, inducciones en el lugar en donde esté, y va a transformarse en otra célula. Y uno dice, ah, bueno, inducciones, pero ¿qué significa? Ahora le digo. Entonces, miren, esta célula huevo es totipotente porque puede transformarse en cualquier célula del organismo. Increíble, ¿no, chicos? Lo que quiera puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan que puede ser lo que quiera? O sea, el esperma con el óvulo, cuando se unieron, forman un cigoto, que es esta célula huevo. Es totipotente, puede hacer lo que quiera, puede ser, no sé, puede ser una neurona, puede ser una célula del hígado, puede ser un músculo, puede ser lo que quiera esta célula. ¿Por qué? ¿Por qué se lo imaginan? Bien, Caro, bien. Acá Caro dice porque tiene todos los genes. Sí, porque aquí no compactó nada. ¿Me siguen? El ADN no está compactado en ninguna parte, está todo el ADN como quiere, ¿sí? Porque el ADN acá, yo lo voy a ver acá, acerco un poquito más, y yo voy a ver que el ADN de esta célula huevo no está compactada, ¿sí? Porque recordemos que el ADN de las células eucariotas estaba asociado a histonas, ¿se acuerdan? Y formaba lo que llamábamos cromatina, ¿sí? Ahí está. ¿Me van siguiendo la relación? Esto pasó en todos nosotros, ¿eh? Pero bueno, es como para que entiendan el tema de la regulación de la expresión génica que a todos les toman y de paso se lleven conceptos también. Bueno, miren, entonces, la célula huevo es totipotente porque puede transformarse en cualquier célula del organismo. No ha expresado o no ha regulado la expresión de sus genes. ¿Sí? Ahora sí. Una vez pasado un par de días, imagínense esto, pasado un par de días,
ponele 2, 3 días por ahí, no sé, pasó un par de días, comienzan a llegar inducciones, la serie de inducciones es cuando señales llegan al núcleo de la célula, ¿sí? Eso es inducción, cuando van al núcleo de la célula. Al núcleo de la célula y regulan la expresión génica, no se duerman. Y regulan la expresión génica. Bien, ahí está. Pasando un par de días, comienzan a llegar inducciones cuando las señales llegan al núcleo de la célula, eso significa. Y llegan, y regulan la expresión génica. A ver si me queda. Ahí está. Bien. Entonces, yo tengo el ADN acá de esta célula, ¿sí? De esta célula. Voy a poner acá, esto es la cromatina. Bien. Ahora, cuando esta célula empieza a regular la expresión de sus genes, cuando se empieza a regular su expresión génica, ella ya empieza a ver qué genes se expresa y qué no. Cuando empezamos a elegir qué genes expresar y no, cuando comienza a elegir qué genes se expresan y cuáles no, es porque ya comienza a determinarse. Esto es determinación. ¿Y cómo hago eso? Compactando y relajando la cromatina, haciendo que ciertas zonas tengan forma de heterocromatina y otras formas de eucromatina. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto de eucromatina y heterocromatina? ¿Sí o no? ¿Me fijo? ¿No? No pasa nada. Heterocromatina y acá está eucromatina. Bien, miren. Este es el ADN de esta célula, ¿no? Este es el ADN. El ADN con proteínas se llama cromatina. ADN más proteínas histonas. Bien, que tenía sus diferentes grados de compactación. ¿Sí? Eso que habíamos visto. Ahora, cuando yo las histonas las empiezo a modificar, ¿sí? Ellas empiezan a unirse más al ADN. ¿Bien? Más o menos, depende. Si las histonas se unen muchísimo al ADN, lo empiezan a enrollar más. Lo enrollan más. Y cambian a la cromatina en forma de heterocromatina. Y esa información que está aquí en el ADN no se expresa. O sea, no hay transcripción. ¿Bien? Ahora, si las histonas no se unen tanto al ADN, en este caso, acá, de esta célula, están un poquito más dispersas, acá sí hay transcripción. Hay transcripción, está en forma de eucromatina. Acabo de determinar qué voy a expresar. ¿Cómo es eso? Bueno, miren esto, chicos. Esto lo habíamos hecho, me acuerdo. No sé si lo hice con ustedes, pero me acuerdo que creo que sí. Miren esto. Esto equivale a la heterocromatina, ¿sí? Esto equivale a la heterocromatina, que es el ADN de esta célula si estuviese compactada. Y esto es la eucromatina. ¿Cuál se lee y cuál no? ¿Número 1 o número 2? ¿Cuál se lee mejor? ¿Cuál se puede ver? Claro, la 2. La 2 se lee, se ve mejor. La 2 se puede leer, por ende se puede transcribir, se puede copiar su información, se puede expresar, se puede determinar. ¿Me siguen? Puede expresarla. Es transcripción activa. ¿Sí? Puedo generar un ARN mensajero y puedo traducirlo a una proteína. Se puede. Pero el número 1, como está todo tan conglomerado, ¿sí? No se puede expresar, no se ve nada. No hay transcripción acá. Esto es la forma en que está la heterocromatina.
Bien, ¿se acuerdan? Ahí está. Y esto es la eucromatina. Entonces, cuando el ADN está en forma de heterocromatina, no hay expresión génica, ¿sí? No hay transcripción. Acabo de determinar que este se expresa, que el número 2 se expresa y este no se expresa. ¿Me siguen? Acabo de determinar qué gen se expresa y cuál no se expresa. Ya elegí cuál gen voy a expresar y cuál no. ¿Sí o no? Ahora quedó todos. Josué, que había dicho acá. Ahí va. Genial. Acabo de determinar qué gen voy a expresar y cuál no. ¿Cómo? Cambiando la forma de la cromatina. Cuando lo puse en forma de heterocromatina, acabo de decir, no, este gen no se va a expresar, no va a transcribirse. Y este otro sí, el que está como forma de eucromatina. Acabo de regular la expresión génica. ¿Sí? Esto es regulación de la expresión génica a nivel del ADN. ¿Sí? Determiné qué gen expreso y cuál no. Este sí, este no. Estoy eligiendo cuál no, cuál sí expreso y cuál no expreso. ¿Bien? Ahora, una vez cuando yo comencé a hacer esto, comencé a elegir qué gen expreso y cuál no, cuando empecé a determinar esto, qué gen expreso y cuál no expreso, yo ya no soy más totipotente. Ya no paso más a hacer esto. La célula, al llegar, y la célula al hacer esto ya, en interfase, después se termina dividiendo, hace mitosis, se divide a una célula y sigue determinando más genes, 2 células, 3, 4, 5, 6, 7, 8 células. Llega al estadio de 8 células. Y ya hasta eso, ya pasó todo este momento, ya determinó. ¿Sí? Ya eligió qué genes expresa, ya está. Llegó hasta el estadio de 8 células, listo, dejó de ser totipotente. Voy a poner acá. Perdón. Cuando la célula llega al estadio de 8 células, deja de ser totipotente. ¿Por qué? Porque simplemente ya está, ya eligió qué expresa y qué no. ¿Sí? Este expreso, este no, este sí, este no, y así. Ya eligió qué expresa y qué no. Ya empezó a determinarse. ¿Sí? Ya no puede ser lo que quiera. Ahora va a expresar algunos sí, algunos genes sí, otros genes no. ¿Sí? Ahora va a expresar, por ejemplo, este no lo expresa, este sí, este no, y así. Entonces ya deja de ser lo que quiere. Ahora ya determinó. Ahora, esta célula ahora sigue dividiéndose, ya sigue dividiéndose, dividiéndose, dividiéndose. Y ya sigue formando, ¿no? Ya transcribe ese ADN, y ya sabemos que el ADN cuando se transcribe, lo hace cuando su ADN está en forma de eucromatina, ¿no? ¿Por qué? Porque las histonas no se unen tanto al ADN. ¿Y cómo hacen las histonas para no unirse tanto al ADN? Y cuando cambian, por ejemplo, cuando están en un estado de acetilación, acetiladas. Y si la histona se uniera mucho al ADN, es porque la histona está en un estado más metilado, metiladas. Esta zona donde la histona se une mucho, habíamos dicho que se llamaba heterocromatina, no se transcribe, y esta otra zona que sí se transcribe era eucromatina. ¿Sí? Ahí está. ¿Bien? Entonces, hacemos transcripción en esta zona de eucromatina, se transcribe el ADN a ARN, como ustedes saben, ARN mensajero, ¿sí? Ahí está. Y ese ARN mensajero después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después que se transcribe? ¿Qué hay en toda esta eucromatina eucariota? ¿Qué tenemos?
Bien, después se tiene que traducir a proteínas, es verdad. Pero el mensajero, recordemos que cuando se genera en las células eucariotas, y está todo medio raro, ¿por qué? Porque toda la información que estaba metida aquí en la cromatina tenía un montón de secuencias llamadas exones, entre medio tenía intrones, exones, intrones, un montón de secuencias con información, sin información. Entonces el mensajero me quedaba como un transcripto primario, ¿no? Quedaba con exones entre medio, intrones entre medio, quedaba como un ARN mensajero transcripto primario, ¿no? Entonces yo lo que hago aquí con este mensajero, este sería el exón 1, este es el 2, por ejemplo, este es el 3. Yo lo que hacía con este mensajero, y no me quedaba otra que este ARN mensajero ahora se procese, porque yo en el procesamiento de este mensajero yo tenía que eliminarle los intrones, ¿sí? Hacer un procesamiento, eliminar los intrones y hacer qué más. Bien, empalme de exones. Eliminación de intrones y empalme de exones. Hacer un empalme, corte y empalme. Pero en el extremo, uno de los extremos del mensajero, el extremo 5 y 3, también tenía que protegerlo de ciertas enzimas, nucleasas y fosfatasas que quieran degradarlo. ¿Sí? Todo esto dentro del núcleo de esta célula. No nos vayamos del eje. Todo esto dentro del núcleo de cada una de estas 8 células. ¿Sí? Ya estamos acá. 5, 6, 7, 8. Pasa que estos temas siempre lo ven por separado y después lo relacionan en los exámenes, se los toman relacionado y no lo logran relacionar porque se lo dan por separado. Pero no, es todo lo mismo, tiene que ver con regulación de la expresión génica. Una célula que se empezó a dividir un montón de veces, acá está. Y en cada uno del núcleo de esta célula está pasando esto, está regulando su expresión génica. ¿Me siguen? ¿Se va entendiendo sí o no? En el núcleo de cada una de estas celulitas que se está dividiendo está pasando esto, está regulando la expresión génica, ¿sí? Para ver qué proteína va a formar estas células, cada una de ellas. ¿Sí o no? Esto que estoy dibujando a la izquierda está pasando en el núcleo de cada una de estas celulitas que dibujé a la derecha, ¿sí? Está pasando en el núcleo de cada una de ellas. Bien, genial. Entonces se transcribe, transcripción, de un ARN mensajero transcripto primario. Y ese transcripto primario, ahora, ¿qué hace? Se tiene que procesar, porque esto es eucariota, procesamiento. Se procesa, o sea que hace un mecanismo que se llama splicing, 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 splicing. Bueno, la cuestión, que hace un splicing y termina, ¿no? Splicing y, bueno, también, perdón, también le agrega un capuchón y una cola poli H, agregado, cap, en el extremo 5, splicing y después de una cola poli A. ¿Sí? Eso pasaba. En el mensajero, entonces, yo en el extremo 5, para protegerlo de nucleasas, fosfatasas que estén en el núcleo, de cada una de estas celulitas que se está dividiendo, esto pasó en nuestra vida, pasó antes. ¿Sí? Acá, cada uno del núcleo de esta celulita, se agrega el capuchón en el extremo 5 para protegerlo, y en el extremo 3 se le agrega la cola poli A. ¿Para qué? Para mantener su estabilidad, para que esté estable ese mensajero. ¿Bien? Y para protegerlo de alguna enzima que lo quiera degradar. Ahora, además en el splicing, estos intrones tienen que ser eliminados. Se eliminan los intrones y se empalman los exones. Exón 1 con el exón 2 y el exón 3. Corte y empalme. Todo esto en el núcleo de una célula eucariota, en el núcleo de esta célula, acá. Esto, aquí adentro. Núcleo de cada una de estas celulitas que se están dividiendo acá. ¿Sí? Esto sería núcleo. Ahí está.
Ahora, este mensajero ya maduro puede salir del citoplasma y ahora sí lo que había dicho hace un ratito Carlito, lo que dijo Caro recién. Ahora sí, el ARN mensajero en el citoplasma se traduce a proteínas. ¿Bien? Ahí está. ¿Sí? Ahora, eso puede ser, pero pará, ¿yo necesito una sola proteína, un solo tipo de proteínas, chicos? O sea, solamente voy a necesitar proteína, no sé, un microtúbulo nada más, un elemento del esqueleto. Pues yo estoy por construir una célula, muchas células que van a formar, por ejemplo, un embrión, y un embrión que después va a ser un feto, y un feto que después va a ser un humano, ¿no? Un bebé, vaya, es un humano, pero va a formar un bebé y después un adulto, un individuo. ¿Una proteína tenemos? Vimos un montón, en todo el curso hemos visto proteínas del citoesqueleto, hemos visto proteínas que actúan como enzimas, que la glucólisis, que no sé, que el metabolismo, que la piruvato quinasa, que la piruvato de... Un montón de enzimas hemos visto, un montonazo, que eran proteínas. Las proteínas de la membrana plasmática, hemos visto un montón. O sea, yo no me voy a quedar ahí, mensajero, una proteína, no. Yo lo que voy a hacer es regular la expresión génica a este nivel también. No solo en el ADN relajando la cromatina en ciertas zonas y compactando en otras, sí, sino que también aquí, a nivel del mensajero primario. Lo que voy a hacer es agarrar ese mensajero, ahí mismo voy a hacer un splicing alternativo, porque yo no quiero solamente una proteína, yo quiero ahorrar energía porque soy célula y siempre trato de ahorrar energía, y voy a aprovechar ese mensajero transcripto primario que acabo de formar acá. ¿Sí? Voy a aprovecharlo, ese único transcripto primario que acabo de generar aquí, y voy a regular. No solamente voy a formar un solo mensajero maduro, que es este, bien, y traducir, sacarlo del núcleo al citoplasma, porque esto ya es citoplasma, para su traducción a proteínas, sí, a una proteína, sino que después yo también voy a aprovechar, ya que gasté energía, voy a aprovechar a ese transcripto primario, a hacer un splicing alternativo y seguir usándolo, ¿sí? ARN mensajero, transcripto primario. Voy a aprovechar un poco, che. Voy a aprovechar. Y voy a seguir usando ese transcripto primario que estaba acá, 5 a 3. Voy a formar más de estos, que tiene su exón 1 acá, su intrón acá, exón 2 acá, intrón, exón 3. Bueno, ahí. Y este mensajero transcripto primario voy a hacer un splicing alternativo. En vez de hacer el splicing normal, voy a hacer lo mismo, agrego el capuchón con la polía, lo mismo. ¿Pero qué hago? Elimino los intrones y empalmo los exones. Y genero otro mensajero maduro. ¿Se dieron cuenta? Uso el mismo transcripto primario, pero ¿qué pasó? Uso la misma secuencia génica, el mismo gen que estaba acá, el único gen, ¿sí? Un género, una secuencia de ADN. Uso una misma secuencia, 1, 2 y 3 acá, un mismo transcripto primario, y voy a generar otro mensajero. ¿Sí o no? Este va a salir del núcleo, obviamente su capuchón, su cola polía, lo mismo, y va a generar otra proteína cuando se traduzca. No sé, va a generar la proteína 2. ARN mensajero 2 se traduce a la proteína 2. ¿Bien? No, pero pará, yo tengo la oportunidad del mismo transcripto primario, la misma secuencia, hacer esto. Miren,
generar otro mensajero, no sé, la RN mensajero 3, que sale del núcleo al citoplasma y genera la proteína 3, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está o no está? ¿Se entiende o no? Estoy regulando la expresión génica. De paso me ahorro un poco de energía, ¿no? Y genero diferentes proteínas. ¿Se entiende el concepto de splicing alternativo? Que lo voy a anotar ahora. Es a partir de un mismo gen o un ARN mensajero transcripto primario, se pueden generar diferentes ARN mensajeros maduros, es decir, después que se traduzcan, generamos diferentes proteínas. Díganme, porfa, si va entendiendo sí o no. ¿Se va entendiendo, chicos? Son conceptos re importantes, re. Para parcial también re importante. No pueden saber, no pueden no saber qué es el splicing alternativo. Bien, buenísimo. Bien, entonces, el splicing alternativo, entonces, a partir de un mismo gen, ¿sí? Se puede generar diferentes mensajeros maduros, por ende, diferentes proteínas. Todo esto yo lo puedo hacer en el núcleo de una célula, esta regulación de la expresión génica, en el núcleo de una célula que se está dividiendo, ¿sí? Perdón, que se está, no, listo, que se está diferenciando, dividiendo y diferenciándose. Entonces, vamos a pasarlo en limpio. Yo tengo esta célula, que es una célula huevo, ¿sí? Que es la unión, para los que llegaron tarde, es la unión, por eso el título de acá, de la clase, es la unión de un zoide, o sea, espermatozoide, y un óvulo, ¿sí? En resumen. ¿Y eso qué me forma? Me forma una célula huevo, o sea, 2N igual a 46. ¿Por qué? Porque el óvulo y el zoide tiene N23 cromosomas y el óvulo tiene también 23 cromosomas, ¿sí? Cada uno tiene 23 cromosomas. Total 23, perdón, total 46 cromosomas. Esta célula huevo se llama cigoto. Cigoto o célula huevo. Y esta célula, como no expresó nada, no reguló nada, es totipotente. Y es totipotente hasta el estadio de 8 células. Después de que termina siendo un cúmulo de 8 células, 2, 3, 4, 5, 6, ahí está. Bueno, ponele que son 8 células. Esta célula que se empieza a dividir está yendo así, miren, esto sería el sistema reproductor de la mujer, ¿sí? Esto sería el ovario, acá están las trompas uterinas, acá está el útero, ¿sí? Esta parte, cavidad uterina, ¿sí? Y acá está la vagina. Bueno, ahí está. Bueno, la cuestión es que esta es la célula huevo y acá se empieza a dividir, 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 y va viajando por acá, por la trompa uterina, durante el segundo, tercer, cuarto día. Va viajando así, ¿eh? Va viajando. Se va dividiendo, dividiendo, dividiendo. Y lo que va pasando en el núcleo de ella, de estas células, es eso que les estaba contando. ¿Se entiende? Es eso. El ADN va haciendo eso, eucromatina, heterocromatina, regula su expresión génica. Eucromatina se expresa algunos genes, heterocromatina no se expresan otros. Hace splicing alternativo, ¿sí? Algunos genes, perdón, algunos mensajeros se generan, otros no. Se traducen algunas proteínas o no. Regula la expresión génica. Va determinando qué genes van a expresar. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Estamos todos? Eso era lo que ella estaba contando. Ro, creo que entraste un poquito tarde por eso. Ro, ¿te enganchaste?
Ahora sí, genial. Todo eso que yo estaba contando, no, por nada. Ah, ya sabía, ahí estás. ¿Te enganchaste ahora? ¿Ahora sí? Genial. Entonces, eso que yo estaba contando, regulación de la expresión génica, ahora tiene sentido, buenísimo. Esa regulación de la expresión génica, que la cromatina se compacta en forma de heterocromatina y la eucromatina que se transcribe el ADN y después hay traducción, que el splicing alternativo, esa regulación de la expresión génica es cuando yo estoy determinando qué gen expreso y qué no. ¿Sí? Cuando yo empiezo a determinar qué gen expreso y cuál no, si yo voy a transcribir o no transcribir, por ende después traducir o no traducir, generar o no generar proteína, ese momento ya dejé de ser totipotente. En ese momento ya esta célula ya empezó a cavitarse, ya pasó el estadio de 8 células. Ahora esta célula ya no se llama más cigoto, ya es estadio de 8 células, ya pasó a un estadio de 16 células. Y este estadio de 16 células se llama mórula. ¿Por qué mórula? Porque parece una morita. No, en serio. Fuera de joda. Parece una mora. Así. Porque se divide, se divide, se divide. Hace interfaz y mitosis, interfaz y mitosis, interfaz y mitosis, 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 mitosis. Se divide, se divide, se divide, se divide. ¿Sí? Ahora se llama mórula. Estadio, estadio de 16 células. Ahí, banqueme un segundo. Bueno, ahí estoy. Entonces, eso que yo les estaba contando está pasando mientras se va dividiendo esta célula, este futuro embrión, chicos. Esto nos pasó a todos. Esa determinación de qué es preso y qué no. Cuando empieza a expresarse, cuando empieza a formarse proteínas, yo ya no hablo de determinación, yo hablo ya de diferenciación, ya se empieza a diferenciar la célula. Voy a poner acá. Cuando empiezan a expresarse esos genes, ¿sí? Es decir, a formarse las proteínas que ya elegí, ¿sí? Decimos que las células se diferenciaron, ¿sí? Y en este momento, en este estadio, es cuando más o menos octavo mes de vida, chicos, mes no, día, o sea, ni siquiera después de la fecundación, ¿sí? Eso está pasando. Se divide, se divide, se divide esta célula y este grupito de células se empieza a cavitar. Y empieza a hacerse una cavidad, literal, así. Donde ya como les dije, ya se determinó, ya elegimos ya el camino evolutivo, ¿sí? Ya dijimos, che, este gen se expresa, este no, este sí. Ya empecé a formar ciertas proteínas, ya las células se diferenciaron, ¿sí? Este grupito de célula no va a ser el embrión y este otro grupito, este cúmulo que está acá, va a ser el embrioncito. ¿Bien? Ahora, ya se diferenció, ¿está? Ahora, esta parte, este cúmulo de células se llama embrioblasto y esta parte de células, este cúmulo de células que está acá, macizo celular externo, se llama trofoblasto. Esto es trofoblasto y esto se llama embrioblasto. ¿Cómo se llama esto en total, esta estructura en total? Se llama blastocisto. Todos fuimos esto alguna vez, ¿sí? Y esta estructura, esta cavidad se llama blastocele. Nada, eso.
O sea que este cúmulo de células que está aquí es el futuro embrión, ¿sí? Éramos nosotros, que estamos acá. ¿Bien? Estas células ya eligieron que van a ser el embrión. Y esta otra célula ya eligieron que no van a ser el embrión, que van a ser, no sé, cosas que no son embrión, o sea, placenta, cavidad amniótica, o sea, donde va a estar nadando el bebé. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo, sí o no? Está bueno, ¿no? Toda esa parte del blastocele no te escuché bien. Bien. No, es la estructura nada más, ¿eh? No te hagas quilombo. Mira, vos tenías que la célula se dividía, se dividía, se dividía y iba pasando eso, ¿no? Entre medio, mientras se iba dividiendo, iba pasando, iba haciendo esto, regulando la expresión génica acá, en su núcleo, ¿no? Ahora, esto sigue pasando, ahora se empieza a cavitar, empieza a haber una cavidad. Esa cavidad se llama blastocele, ¿sí? Y ahora el grupo de células que está acá, en este extremo, se llama trofoblasto, y este otro grupo de células se llama embrioblasto, ¿sí? Nada, es el nombre que tiene. Ahora, este grupo celular que está acá en este extremo va a ser lo que no es el embrión, o sea, elementos extraembrionarios, lo que, no sé, la placenta, por ejemplo, extraembrionarios, ¿bien? Y el grupito de células que está aquí al medio, este cúmulo de células, va a ser el embrión, ¿sí? Va a ser el embrión. Y esta estructura interna, entera, perdón, todo esto se llama blastocisto. Ahora, como yo ya sé que este grupito que está acá abajo va a ser el embrión y el otro grupito que está ahí arriba va a ser cosas que no son el embrión, yo ya sé qué va a ser cada célula, cada grupo, ¿sí? Entonces, ya no es totipotente. Ahora pasa a ser pluripotente. ¿Se entiende? Pluripotente. ¿Se entiende esto de pluritoti? Tiene que ver con regulación de la expresión génica, chicos. O sea, mientras menos genes se exprese, es más capaz de hacer más cosas. Ahora, mientras más determinado esté, por ejemplo, más condicionado esté, por así decirlo, por ejemplo, este grupo de células sí o sí va a ser el embrión, no puede ser otra cosa que no sea parte del embrión, ¿sí? Entonces es pluripotente, ya está mucho más condicionado, ¿sí? A ser el embrión. ¿Está? Es pluripotente el blastocisto, que se llama así la estructura, nada más. Ahora, sigamos un poquito más. Y todo esto sigue ahí, ¿eh? Yo lo voy a ubicar en tiempo y espacio. Esto sería las trompas uterinas. Esto sería las trompas uterinas de la mamá, digamos, acá. Y esto sería el útero. Todo esto ni siquiera es la semana, ¿eh? La primera semana, chicos. Primera semana, ¿eh? Primera semana después de la fecundación. En la segunda semana recién se implanta. O sea, en toda esta primera semana pasó esto, regulación de la expresión génica, todo esto que yo les conté, todo esto pasó en la primera semana de vida. Primera semana. Esta primera semana se llama segmentación. Nada, como para que lo sepan. Segmentación. Porque se divide, se divide, se divide el embrión. Hace muchas mitosis. En la segunda semana es cuando yo recién me puedo hacer un test de embarazo. O sea, yo no me puedo hacer un test de embarazo en la orina en la primera semana o sea, tuve la relación sexual sin protección y al otro día querer hacerme un test, obviamente me va a salir negativo, no tiene sentido. Ya la segunda semana recién se hace el test y ahí puedo ver si es positivo o negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la segunda semana se da la implantación. Si no, después es imposible, ¿sí? Nada, como dato. Ahí recién se implanta. Cuando se implanta, bueno, ahí se empieza a dividir. Y acá ya, esto ya depende ya empieza a dividirse así, miren. Yo voy a ver que tiene esta estructura, esto que es el embrión, ¿sí? Ya termino esta partecita.
Esta estructura que tiene un disco que se llama disco bilaminar, voy a poner acá, disco bilaminar, que son dos capas de células. ¿Vieron ese embrión? Que esto era el embrioblasto, macizo celular interno que estaba acá. Bueno, ese macizo celular, esa masa de células, se divide ahora en dos capas más, porque sigo regulando la expresión génica. Sigo expresando un gen y otro no. ¿Sí? Se divide en un grupo de células. Che, este grupito va a ser, no sé, por ejemplo, este grupito de célula se llama epiblasto. Un nombre feo, pero bueno. Por suerte, algunos lo tienen que saber, otros no. ¿Quiénes sí o sí lo tienen que saber? Los que tienen en su cronograma diferenciación. Este otro grupo se llama hipoblasto. Hipoblasto, hipoblasto. Segunda semana. Tercer semana. Ahora les voy a mostrar un dibujo. Tercer semana, que fue la semana más importante de nuestra vida, gastrulación, porque ahí se formó nuestro sistema nervioso y todo, todos nuestros órganos. Tengo lo mismo, ahora le voy a mostrar un dibujito, pero esa masita de célula ahora se dividió en tres láminas. Una, dos, tres. Se llama ectodermo. Ufa, uy, mesodermo y endodermo. Ahí está, disco trilaminar. Sí, uno, acá los perdí, ¿no? Bueno, espérenme un segundito, ahí vengo. Bien, miren, esto era lo que yo les estaba dibujando, ¿no? Acá está. Esto es 2 células, 4 células, 8 células. Cuando es 8 células ya fue, ya no es totipotente porque ya reguló la expresión génica. Mórula, 16 células, se cavitó. Esto se llama blastocisto, macizo celular interno, que es el embrioblasto. ¿Sí? Se cavitó más. ¿Y qué pasó? Perdón. ¿Qué pasó acá? De nuevo, cigoto, célula huevo, acá está la fusión del óvulo con los esperma, pasó todo por la cavidad uterina, se cavitó, se llama blastocisto ahora. ¿Y qué pasó? Bueno, viaja por toda la cavidad uterina y ¿qué le pasó ahora? Bueno, segunda semana se empezó a implantación. Y ahora ese macizo celular interno, ¿sí? Ese embrioblasto, se empezó a dividir en dos láminas, epiblasto y hipoblasto. Tercer semana, ¿qué pasó? Bueno, ahora se empiezan a formar dos cavidades, una se llama saco vitelino y otro amnios, entre medio de esto. Esta laminita, créanme, es el embrión. Y después este embrión de dos láminas ahora se forma un embrión de tres láminas. Ectodermo, mesodermo, endodermo. ¿No me creen? Bueno, miren. Ahí va. Vamos a hacer la prueba. Bueno, entonces el embrioncito, imagínense que yo soy el embrioncito, todo de acá atrás, toda mi espalda, toda parte de mi sistema nervioso, o sea, todo esto, todo mi cerebro, toda esta parte, y es más, toda esta parte se cerró en ese momento, en la tercera semana de mi vida embrionaria. Toda esta parte, todo esto yo lo tenía abierto, todos nosotros teníamos abierto esto, ¿se imaginan? Se llamaba tubo neural. Estaba abierto esto, ¿eh? Esto en la tercera semana se llamaba ectodermo, se empezó a cerrar así.
todo lo que está dentro, todos mis órganos, se llamaba mesodermo. Y todo el revestimiento, o sea, toda la parte de acá interna, el revestimiento de la piel, se llamaba endodermo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Ahí está. Uy, mi pelo quedó. ¿Quedó o no quedó? Sí, se reentendió. Ok. A eso le ponemos un título. Le ponemos un título. Regulación de la expresión génica eucariota conectado con diferenciación celular. ¿Sí? Ahora, último tema, mitosis y meiosis. Pero bueno, ahí va. Bien. Esto en el caso del embrión. ¿Sí? Acá ya es pluripotente, ¿por qué? Porque toda esta parte de acá arriba, ectodermo, todo esto va a ser parte de qué cosa? Mi tejido nervioso, eso era lo que yo le contaba, sus derivados. Todo lo que es el mesodermo, todo lo que está dentro, ¿ves? Todos los órganos internos, era lo que yo trataba de hacer. Y todo lo verde es el endodermo, todo el revestimiento de mis cavidades y también la piel. Acá no está bien esquematizado. ¿Sí? Ahí está. Bien. Ahora, en el adulto, ¿cómo es? Sería en el adulto? Che, ¿qué onda en el adulto? Bueno, en el adulto, en nosotros, en los huesos largos, ¿sí? En los huesos largos, miren, tenemos la médula ósea. ¿Le suena médula ósea? Nosotros tenemos la médula ósea. Me voy a poner acá hematopoyética. Tenemos la médula ósea. En la médula ósea tenemos células que son células madre hematopoyéticas. Esas células madre hematopoyéticas o células formadoras de colonias que tenemos, ¿sí? En la médula ósea, le voy a poner acá la imagen, así ya la tienen en el Power. Igual está en cualquier lado de internet, chicos. Pero esa célula madre hematopoyética que ustedes tienen, que todos tenemos, se llaman célula madre hematopoyética. ¿Por qué? Porque ellas te van a originar todas las células de la sangre, pero son de la sangre. De otro lado, no, sangre, punto, sangre. O sea que ya no son más pluripotentes, ahora son multipotentes. ¿Por qué multi? Multipotentes, porque solo te forma un linaje celular, sangre. Pero en la sangre no tengo solo glóbulos rojos, tengo glóbulos blancos, y glóbulos blancos hay de todo. Se llaman neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, megacariocitos, linfocitos, hay de todo, ¿sí? Hay de todo. Ahora, ¿cómo me pueden preguntar este tema como para que cerremos esto y vayamos ¿cómo se llama? Vayamos al tema de división y ya terminamos esta penúltima clase. Miren, ¿cómo me pueden preguntar este tema de regulación génica y el tema junto con el tema de diferenciación celular? Bien, primero vamos a esta parte, regulación génica, que es un tema que para todos es muy importante. Miren, por ejemplo, vamos a esta pregunta. Ahí les comparto. Que es algo que ustedes tienen en su mismo coso, en su mismo Classroom. Miren, dice, algunas modificaciones en las histonas incrementan el enrollamiento de la cromatina, favoreciendo su transcripción. ¿Esto es verdadero o falso, chicos? Bien. Esto es regular la expresión génica. Esto es determinar genes. Yo acá determino si expreso o no expreso. Aquí, si yo enrollo, incremento el enrollamiento de la cromatina, yo no favorezco la transcripción. Esto es falso. Re falso. Totalmente falso. Uy, bueno, no estoy como alumno. Es falso. ¿Sí? Totalmente falso. Bien.
Otra cosa de regulación de la expresión génica, la estructura de la cromatina, el grado de petilación, la presencia de secuencias reguladoras, son mecanismos de regulación que actúan a qué nivel. A ver, yo no solamente puedo ver o determinar qué gen expreso y qué gen no expreso. Yo no solamente voy a determinar, a ver, che, voy a expresar este o no voy a expresar este gen. Yo no solamente expreso así, sino que yo también voy a determinar qué expreso y qué no expreso regulando la transcripción. ¿Cómo regulo la transcripción? Ahora les muestro, miren. ¿Dónde estaba? Acá está. Aquí. Este videito lo tienen todos. Pero quiero que hagamos la conexión de diferenciación con esto. Yo no solo regulo compactando o relajando la cromatina, sino que yo puedo regular si transcribo o no transcribo, que es lo mismo si determino o no determino la expresión del gen. También si yo puedo regularlo si yo uno ciertos factores de transcripción a la polimerasa. ¿Se acuerdan? La ARN polimerasa procariota podía iniciar la transcripción única y exclusivamente si se le unían factores basales de transcripción al promotor. ¿Sí? Si se unían factores basales de transcripción al promotor, la polimerasa podía iniciar la transcripción. ¿Está bien? Pero había algo más alejado de ella, que eran los factores de transcripción específicos. Estos se solían unir a secuencias un poco más alejadas del promotor. Podían estar lejos o podían estar un poquito cerca del promotor. Varía puede estar más cerca o más lejos. ¿Sí? Presten atención, porque en regulación génica eucariota, en la síntesis conceptual, lo admito, fui muy pesada, fui muy densa. Entonces, con lo que les estoy diciendo en la clase en vivo, regulación eucariota ya está bien. ¿Sí? Miren, a ver, no solamente puedo hacerlo relajando o compactando la cromatina, transcribir o no, sino que también teniendo o no factores de transcripción basal. ¿Se acuerdan? Si había factores basales, la polimerasa se unía al promotor y había transcripción. A ver, también los factores de transcripción específicos. Vamos, no se me duerma, media horita ya los dejo. Ahora, los factores específicos se unen a otras secuencias que pueden estar bien lejos, o sea, más lejos, más río arriba. ¿Se acuerdan las secuencias reguladoras? Más lejos o un poquitito más cerca. Puede variar su longitud, o sea, su lugar. Puede estar más lejos o más cerca del promotor. La cuestión, esas secuencias reguladoras, a esas secuencias se le unen los factores específicos de transcripción. ¿Sí? A esos factores específicos pueden activar o inactivar la transcripción. ¿Cómo? Uniéndose a estas secuencias reguladoras. En este caso, miren, esta proteína reguladora, que sería el factor de transcripción específico, se está uniendo ¿a quién? A la secuencia reguladora, en este caso, enhancer, activadora. Ahí está. Lo que hace que haya transcripción, se potencie la transcripción. ¿Sí? Gracias a que interactúa a través de un mediador. Listo, hay transcripción. ¿Me siguen, sí o no? Buen día, buenas noches. ¿Alguien se fue? Vamos a resumir, más fácil. Dos cosas importantes. Entonces, no solo puedo regular la expresión génica, si transcribo o no, si compacto o relajo la cromatina. Si yo tengo factores de transcripción específicos. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes sepan? Factores basales se unen al promotor y te permiten que la ARN polimerasa se una al promotor. Factores específicos, ¿dónde se unen? Secuencia reguladora. ¿Sí? ¿Y qué hacen? Si es un factor específico represor, te reprime la transcripción. Si es un factor específico que se une a una secuencia activadora y es un activador, te activa la transcripción. Punto, ya está. Factor específico se une a secuencias reguladoras. Es lo que a mí me interesa. Miren, entonces, acá dice, la estructura de la cromatina.
el grado de metilación y la presencia de secuencias reguladoras son mecanismos de regulación que actúan ¿a qué nivel? ¿Cuál es? Básicamente, la pregunta 3 me está preguntando, me está diciendo, a ver, la estructura de la cromatina y si metilo. Si yo metilo el promotor, esa es otra forma también, es una forma de que no haya transcripción. ¿Transcribo o no transcribo? Esa es la pregunta. Entonces, ¿a qué nivel regula la expresión génica? Transcripcional, por ejemplo. Podría ser. ¿Sí? Miren, ahí está. ¿Se la pueden rebuscar? Sí, si se la rebuscan van a la D. ¿Sí? Pero no se la rebusquen. Si se la recontra remil re rebuscan, van a ir a la A. Pero no, si yo no transcribo, ¿qué voy a regular? El ARN no puedo regularlo si no hay ARN, si no hay transcripción. ¿Sí? No se la rebusquen, es la C. Bien. Estas son cositas. A ver, ¿qué otra cosa? Esto de operones no a todos les toman. A los que sí les toman son a los de Brachita y a los de... Después pregúntenme al privado por mail, porque en este momento no me acuerdo. Em, por ejemplo, es la típica pregunta que le van a tomar a todos. Por ejemplo, dice, la neurona expresa un conjunto particular de genes diferente a los de los linfocitos. Obvio. O sea, a ver, esto es lo mismo, que uno dice, bueno, ¿por qué mi neurona? ¿Por qué mi neurona? ¿Por qué mi glóbulo rojo? O, no, glóbulo rojo no. ¿Por qué mi neurona y mi célula del hígado son células distintas? ¿Por qué son diferentes? ¿Tienen diferente genoma, diferente ADN? No, la verdad es que no. Yo me saco una célula de la piel, me saco una célula de mi pie, me saco una célula, no sé, de mi páncreas, me saco una célula del pulmón. Yo, célula, la que sea, de mi neurona, de lo que sea, yo tengo el mismo ADN en cualquier lado, en cualquier lugar, ¿sí? En cualquiera de mis células. Ahora, por ejemplo, en mi neurona, yo tengo el ADN, tengo la información para la hormona, no sé, la hormona de la contracción muscular. No, perdón, la hormona, ¿qué estoy diciendo? La proteína contráctil, por ejemplo, para que se entienda. En mi neurona tengo el gen que codifica para una proteína contráctil de la contracción muscular. ¿La uso? No la uso, nunca, jamás. La tengo, obvio, pero no la uso. Está en forma de heterocromatina, porque ya se determinó antes en la embriogénesis, ¿sí? Ya la compacté en forma de heterocromatina. ¿Ven la relación? Está como heterocromatina constitutiva, totalmente compactada siempre. La tengo, sí. Eso no implica que no tenga mi gen. Yo sí lo tengo, ¿sí? Pero no lo expreso. Ahora, en mi músculo, yo tengo el gen de la contracción, sí, lo tengo, obvio. Lo expreso, obvio, porque lo necesito ahí. ¿Sí? ¿Estamos con eso? En eso se basa regulación de la expresión génica y diferenciación. ¿Se entendió, sí o no? Otra cosa, buenísimo. Otra cosa muy importante, que siempre, siempre es error que se llevan arrastrando los alumnos. El par sexual. XY, individuos XY, con testículo, XX, ¿sí? A ver, individuos XY, individuos XX. Yo no es que el par sexual lo tengo solamente en las células sexuales. El par sexual, chicos, yo lo tengo acá en mi cerebro, lo tengo acá en mi célula de la lengua, lo tengo en cualquier lado en mi par sexual. Es más, si yo hago una PCR, por ejemplo, saco células de mi saliva, ¿sí? De las células de mi saliva, mis enzimas salivales, me hago una PCR y veo mi par sexual, me va a salir.
A mí me va a salir XX, por ejemplo, o tendría que salir. ¿Sí? O sea, yo el par sexual lo tengo cualquiera de mis células. Ahora, ¿lo expreso ese par sexual? Va del mismo concepto. ¿Dónde expreso mi par sexual? Claro, órganos reproductores. Exactamente, ahí expreso sus genes. ¿Sí? En la gran mayoría de los genes de ellos lo expreso en los órganos reproductores. Pero eso no implica que no lo tenga en otras células. Sí los tengo. ¿Sí? Buenísimo. Ya con eso me quedo tranquila. Bien. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Vamos a último. Esta partecita de diferenciación, que también me quiero quedar tranquila con este tipo de preguntas. Quiero que lo hagamos juntos. Esto, de lo que vimos de diferenciación celular. Dice, en la embriogénesis, los determinantes citoplasmáticos intervienen en la diferenciación celular. La etapa de la célula huevo o cigoto en el embrión de 8 células, toda la gestación del feto, la formación de célula y el huevo, la etapa entre el embrión de 8 células y el embrión bilaminar. Esto quiero que lo hagamos juntos, ¿por qué? Porque, miren, quiero que observen la diapo de esto. Porque este tema, cuando ustedes van a la diapositiva, no hay nada. Y cuando van no importa si la diapo o al libro, donde sea, no hay nada. Esto sale por razonamiento. Por eso quiero que lo hagamos juntos. Miren, vamos acá. Vamos para acá y les muestro. ¿Qué me dice acerca de esto? Miren, el tema de las diapositivas de desarrollo, diferenciación y todo eso, está todo acá escrito, muy textual, ¿sí? Está todo el texto. Pero si ustedes entendieron lo de la clase de hoy, ya está perfecto. Bueno, miren. ¿Dónde está? Inducción G, determinación. Acá está. Determinantes citoplasmáticos. Lean conmigo un ratito. Dice, efecto del ambiente intracelular. Producto de la expresión de genes de efecto materno. O sea, por ejemplo, genes mitocondriales, ¿no? RNA y proteínas presentes en el citoplasma de la cigota pueden estar distribuidos en forma heterogénea. Dividirse la cigota, estos determinantes citoplasmáticos se habrán distribuido de manera diferente en el citoplasma de las células resultantes. Estas diferencias originan polaridad en el embrión temprano. Las células de cada uno de esos polos originará diferentes o distintas estructuras a medida que continúa el desarrollo del embrión. ¿Entendieron algo? Porque yo no. Yo no, la verdad. Esto es sacado literalmente del libro. Sí, yo no entendí nada. Ahora, ¿qué pasa? Vamos para acá. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos a los choice, cuando vamos a las preguntas, les preguntan esto. Determinantes citoplasmáticos, e insisten con eso. Por eso yo se los puse acá. No es que ay, Lore re pesada, ni siquiera explicó y encima lo pone. No, esto se los ponen a ustedes. Dice, en la embriogénesis, los determinantes citoplasmáticos intervienen en la diferenciación celular. Esto no sale por leerlo en el texto, esto sale por razonamiento. Así que no lo van a encontrar en ningún lado. ¿Sí? Así que vamos a razonarlo. Dice, la etapa entre la célula huevo o cigoto y el embrión de 8 células. A ver, primero que nada quiero que sepan que determinante citoplasmático hace referencia a proteínas, ¿sí? A las proteínas que ya están ahí, en el citoplasma. ¿Bien? Y dice acá, intervienen en la diferenciación celular. Cuando una célula se diferencia es porque ya está lista, o sea, ya expresó sus genes, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Es porque ya expresó sus genes. Ahora, la pregunta A dice, la etapa entre la célula huevo y cigoto y el embrión de 8 células. A ver,
¿Aquí se diferenció en esta etapa? Ah, la célula totipotente ya está diferenciada. Por eso puede ser cualquier célula de la Tierra, cualquier célula, cualquier... Mirá vos, me acabo de enterar. A ver, esta es re difícil de pensarla, por eso quiero que la pensemos juntos. Miren, dice, los determinantes citoplasmáticos intervienen en la diferenciación celular. ¿Cuándo? ¿Cuándo yo intervengo en la diferenciación? ¿Cuándo se diferencia la célula? A ver, en la etapa entre la célula huevo, o sea, cigoto, y el embrión de 8 células, justo esa etapa es donde no está diferenciada. Justo esa etapa entre 8 células y célula huevo es totipotente. La célula no expresó, no reguló su expresión génica para nada. La A no es. ¿Sí? Fíjense que ahí la saco por razonamiento, no la puedo sacar de otro lado. Después dice, la B dice, toda la gestación del feto. Es como, ¿qué? ¿Qué pasó? Nunca hablamos del feto para empezar, hablamos del embrión. Primero que nada, no podemos hablar de algo que no sabemos. La B no es. La C dice, la formación de la célula huevo, otra vez una célula totipotente. Yo no puedo hablar de diferenciación en una célula que no se diferenció. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Por dónde va? Es muy, muy razonar nada más. Ese es el tema. Esta no la pueden sacar con machete, ni con el libro, ni con nada, porque es sacarla razonando. Entonces, acá dice, la etapa entre el embrión de 8 células y el embrión bilaminar. Ahí ya es pluripotente. Ahí sí hablamos de que hay ciertas cosas, ciertos factores que intervienen en la diferenciación. Ya en el embrión bilaminar yo ya determiné genes y ya expresé genes, o sea que ya las células se están diferenciando. ¿Sí? Entonces, esta tiene que ser, si no, ah, sí, ahí está. Tiene que ser esta, es esta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque acá ya se diferenció, ya se están diferenciando, mejor dicho. Recuerden, ¿cuándo se diferencia la célula? Cuando ya empieza a expresar sus genes. ¿Sí? Ahora vamos a otra. Otra vez de nuevo, determinantes citoplasmáticos. Determinantes citoplasmáticos quiero que lo tomen como las proteínas que están en el citoplasma. ¿Sí? A eso, proteínas que están en el citoplasma que van a ir a inducir los genes a que se diferencien. ¿Bien? Entonces voy de nuevo, diferenciación. Quiero ya hablar de una célula que se está diferenciando. ¿Sí? Entonces acá dice, ejercen su efecto en el estadio avanzado del desarrollo. La B, actúan como factores de transcripción específico. C, tienen como rol fundamental actuar como reguladores post-transcripcionales. Y D, su actividad se restringe al estadio del embrión trilaminar. A ver, de nuevo, esta también sale por razonamiento. Yo les conté que los determinantes, les cuento, determinantes citoplasmáticos son proteínas que están en el citoplasma de la célula, ¿sí? A ver, les muestro acá, para que se entienda, porque esto no está escrito en ningún lado y es después, les preguntan en hecho y es así, es como, ¿de dónde saco esto? Miren, cuando hablamos de determinantes citoplasmáticos, yo tengo aquí la célula, ¿no? Y acá el núcleo de la célula. Y acá está la proteína. Esa proteína es un determinante citoplasmático. ¿Por qué? Va a ir, se mete al núcleo y en el núcleo está el ADN. Y el ADN tiene secuencias reguladoras, ¿se acuerdan? Promotor y toda la secuencia de ADN, ¿no? Pero la secuencia reguladora tiene ¿qué cosa? Tiene las secuencias enhancer, potenciadoras y las silenciadoras. ¿Y ahí quién se unía? ¿Factor basal o factor específico? Díganme. Vamos.
¿Quiénes se unen? ¿Los factores basales o factores específicos? A las secuencias reguladoras. Vamos, no se duerman. Bien, los específicos. O sea que estos determinantes citoplasmáticos actúan como factores específicos de transcripción. Van y se unen a la secuencia reguladora, haciendo que se potencie la transcripción de ciertos genes, se transcriban, se traduzcan a proteínas, genere proteínas, y esas proteínas, al generarse, cambien la forma de la célula y hagan que la célula se diferencie. Diferenciación. ¿Sí? Ahora, teniendo en cuenta eso, vamos al choice de nuevo. Por eso quiero que lo hagamos juntos. Ahí va. Miren, ahí va. Dice, en el proceso de diferenciación celular respecto a los determinantes citoplasmáticos, se puede afirmar qué son. ¿Cuál es la respuesta? A, B, C o D. ¿Cuál es? Hola. Bien, actúan como factores específicos. Porque ¿qué hacen? Van y se unen a la ladera y regulan la expresión génica. Si yo hago que se exprese el gen, ya la célula se diferencia. ¿Sí? Eso hacen los determinantes citoplasmáticos. ¿Se entiende? Tiene que ser esa entonces. A ver. Sí, es esa. Actúan como factores específicos. Y esto. ¿Qué otra cosa más? Esta parte. Este otro también, miren. Y con esto ya los dejo tranquilos. Indique cuál de las siguientes combinaciones corresponde a los tipos celulares ordenados según su grado de diferenciación creciente. ¿Cuál es? O sea, cuál es menos diferenciada y cuál es más diferenciada. Y siempre, siempre que les pregunten algo acerca de esto, de diferenciación, le van a poner las células de la sangre, ¿sí? Porque en el adulto tenemos estas como célula madre, ¿sí? La menos diferenciada, ¿cuál va a ser? Miren, vamos para acá y ya los dejo tranquilos. Miren, esto que está aquí, célula madre, hematopoyética. ¿Dónde estaba eso? A ver, acá. En esta partecita, aquí. No se lo puse en el dibujo. Bueno, esto está en cualquier lado igual, así que ahora se los pongo. Están re callados, ¿eh? Re callados están. Ya los dejo en paz igual. Miren. Esto está en cualquier lado de internet igual, chicos, ¿eh? Tranqui. Miren esto. Ya termino. Miren. Miren, acá está. Hematopoiesis. Esta es la célula madre hematopoyética. ¿Se acuerdan de este dibujo? Esto sería mielopoiesis, linfopoiesis, porque se llaman así simplemente. ¿Sí? Acá está. Y después tenemos células mieloides y después tenemos acá eritrocito, neutrófilo, eosinófilo, monocito. Los monocitos se transforman a macrófagos después. ¿Sí? Entonces, miren esto. Ya termino. Primero, ¿quién va entonces? Célula madre hematopoyética, después va mieloide y después va macrófago. Es saberse ese dibujo. ¿Lo ven? ¿Sí o no? ¿Están vivos? Sí, yo no puedo ver porque estoy manejando. No, ¿qué haces manejando en la clase? Bueno, cuidado. Bueno, ahí está, listo. Célula madre hematopoyética primero, después célula mieloide y después la última.
¿Tiene que saber el dibujito de los nombres de cada uno? No, los primeros y los últimos, nada más. ¿Sí? Y bueno, por hoy, nada, hoy super light, tranquilos. Mal, sí, sí, sí. Bueno, por hoy, tranqui. Mañana, para mañana, quiero que vean la síntesis de división, mitosis y meiosis. Así mañana nos enfocamos en la parte más práctica de esos temas y lo de herencia, ¿sí? Porque lo que más cuesta no es la parte teórica. La verdad que la parte teórica es muy fácil, ¿sí? No, no cuesta mucho. Lo que más cuesta generalmente, siempre, la mayoría de los alumnos y en general, es el tema de la práctica. O sea, de aplicar los conceptos. Aplicar los conceptos de una célula 2N igual a tanto, una célula o el individuo tanto, el Pepito que es heterocigota, eso es lo que cuesta. Que se junta con Juanita que es homocigota, eso es lo que cuesta, ¿sí? Así que, por favor, si mañana se suman, traten de ver mínimamente la síntesis conceptual de división y la de genética, ¿sí? Mañana sí voy a hacer en el pizarrón grande, pero vamos a tratar de enfocar en hacer ejercicios como última clase, ¿sí? De división y de genética, como para que ustedes tengan más herramientas distintas a lo que es la síntesis. ¿Está? La parte teórica es muy como fácil, es fácil. ¿Bien? Qué bueno, yo aprendí eso en tu repaso de febrero, qué bueno. Nada, vamos, perdón, o sea que vemos meiosis, sí, claro, Mateo, miren meiosis, mitosis en la síntesis y parte de genética. Traten de tener un vistazo así nomás, porque la parte teórica es muy fácil, chicos, es muy fácil, que se condensan los cromosomas, que se alinean y no sé qué, eso es fácil, chicos, van a ver que lo van a sacar fácil, de taquito. Ahora, lo feo son los ejercicios. Ahí es lo feo, ahí viene lo feo. Yo quiero que mañana hagamos lo feo, ¿sí? Así que bueno, nada, traten de ver la síntesis de esos temas, división y genética, ¿sí? Yo quiero que veamos juntos lo feo, que es los ejercicios. Así que mañana vamos a hacer los ejercicios, que es lo feo, ¿sí? Bueno, nos vemos mañana, chicos, y bueno, pilas. Listo. Chau, chau. Chao, profe. Nos vemos.